Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandé Puicuera Poré. Estamos nosotros, como siempre, visitando a las familias y queriendo transmitir las cosas hermosas que escuchamos desde nuestros padres, de nuestros abuelos, sobre todo de todos aquellos que con esa hermosa experiencia de vida nos transmiten también. Son las experiencias que vamos haciendo, como decimos, en el camino se van haciendo los bueyes y la gente. En la vida primero que Dios les ha regalado desde su familia y luego también en ese hermoso matrimonio, en esa familia que han formado. Entonces vamos a saludar, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por recibirnos aquí en su casa. Lo primero que hacemos es presentarse un poco, decir de dónde son ustedes y después vamos a seguir conociendo otras cositas también de la vida de ustedes. Yo soy Marta Rosales, soy de La Colmena y nos conocimos con mi esposo en Buenos Aires. Buenos Aires, muy bellecuara, bueno. ¿Y qué te acordás de tu mamá? Esa era Landesí, Landerú, mi amor, esa va la Colmena de Beñe formada, güey. Sí, era Guadalupe González y ese tu Juan Vicente Rosales. ¿Y cuántos hermanos eran? 9 hermanos. 9 hermanos. ¿Y vos qué número de hermanos eran? Y la última. De la Pajagüe, entonces de la de mi madre, vea que Inara. Bueno. De esa va a presentamiento, entonces, para que la gente te conozca también a vos. Yo soy César Ramos, soy de Itagua y crecí, era una casa humilde. Sí. Una compañía que se llamaba Uiratu. Ya. Ya vio más calles y más rutas y más Uiratu. Hacia Pacaraí. Hacia Pacaraí, llegando casi al límite del Shostan. Ya. La mano izquierda que está la... y más allá está Guasubirá, entonces, Guasubirá al otro lado, a la derecha. Del otro lado. Vos estabas a la izquierda, entonces. Al lado izquierdo. Y fui hijo de una lecherera. Mira un poco. Y mi papá era jornalero. Vamos a poder de tú. Caxa será que capitán que me dio Careguave. Ruta 1, ruta 2 y... Capsa. Sí. Ahí era obrero, él ahí, y éramos 7 hermanos. De Ipacapayor dejé por ejemplo, estudiamos, entonces a la edad de 7 años se ayudó a la Paraguay. Ya. Yo estudiamos a la escuela, viajamos ella por la catecismo, ella por la primera comunión Iglesia de la Encarnación. ¿Y con quién te fuiste a Asunción? Más una señora amiga de mi mamá, que ya le crió a mi hermano mayor, y mi hermano mayor tenía que llegar al cuartel. Yo vine a reemplazarle a mi hermano mayor en esa familia. En esa casa. Nos ayudó mucho para estudiar, ¿verdad? Vos sos el tercero, dijiste, ¿verdad? Tercero. Entonces tu hermano ya iba a ir al cuartel, entonces de yo sustituí su P. Y veces a estudiar y Pepe se mandó allá a estudiar la catecismo. La Encarnación, merece. Sí, la parroquia de la Encarnación que está en el centro mismo. En el centro mismo. Sí. Yo vivía ahí en 15 de agosto y Piribebuy. Ya. Sobre 15 de agosto. 15 de agosto. Y en esa familia tenían sus hijos, tenía otro hijo la señora. Sí, son personas grandes y tenían ya su hijo todo profesional. Todos profesionales ya. Ya son doctores, así. Delan de mi tango, pero ahora. Sí. Y yo vine así como un criadito para ayudarle a la señora que tenía taller de costura. Entiendo. Yo era el que hacía las compras para su material de su taller, la señora. ¿Y dónde estudiabas en la escuela? Y el primero estaba en la República del Brasil. Ahí terminé una parte y después ya cuando me fui a la secundaria me fui en el comercio número 1. Sí, ahí cerquita también todo alrededor, nomás luego. Aparte, copio de estudiosa, güey, vivo. Sin tarazo, pero aprendí, gracias a Dios, a eso sin tarazo. Soy lo que soy hoy, ¿verdad? En serio. O sea que Orecora es la autoridad. No sabía comer, hacer la campaña de garromín, te vi la oruga, Pepe tuyo, a mí me la verdura, me anda así, la verdura. Tenemos que seguir la verdura. Tengo que ser. Bueno, y así aprendimos a criarnos, ¿verdad? Y que yo agradezco mucho a esa familia, ¿verdad? Que nos hizo gente. ¿Verdad? Ya poder que la gente. Mira qué interesante, che.
Y vos desde La Colmena, vos ya directamente a Buenos Aires, pero de La Colmena. Vine también, o sea, que ayuda con él para un año en la escuela, pues voy a acá y voy a terminar la primaria. O pues ya jamás puta ya mamá, tío, pues su hermana mayor a ver a Buenos Aires, a 3 años a huevo se era. Pues ya jamás, no, yo y la mojo Buenos Aires, la hermana, more, yo soy vengo el centro de Callao y un calo muy bien de hoy, el hombre por centro y te ves, pues, se ya se era jamás se trabaja ahora hoy. Ya. ¿Y dónde, qué, de papo en una familia ahí en el centro? Sí, en una familia, casa de familia. Papo, bebé, y después de... ¿Cuántos años pero no de Cora? 19 años. 19. Mi tacuña y hoy llevan, de yucrín de poná, Mi tacuña y... Ya no es una linda experiencia ella porque sí. Me contaba era de que ella no sabía cocinar nada, es la misma cosa que a mí me ocurrió cuando vine a Claro. Y no sabía ni qué comer, ¿verdad? Y ella no sabía tenía que ir a cocinar. Y usted le consiguió un trabajo para cocinera. ¿En serio? Y ahora ella es una excelente cocinera profesional hoy. Ella, mi hermana, no me haya que buscar para mí, me dijo, ya tengo para tu trabajo y... Para cocinera nomás no me vaya a buscar leche, porque en casa yo cocinaba locro, poroto y eso. Claro, hasta la Buenos Aires, eres un caso que haga son. Cocinar, el libro se pone a cocinar todos los días. Pero a pedir donde vos estudias y que llamó, ¿no? No, o sea que aprender, se llegó aprendiendo a estudiar y las otras cosas, pues. Estudié, a mandariremos la estudiar corte y confección, pero... Ande mena bandera cuetere y mara te dejó de estudiar porque hay botella por ese caso, ¿no? Qué bien, qué alegría. Entonces esa es una experiencia. ¿Y dónde llegaste a Buenos Aires entonces? Porque yo a Buenos Aires yo primero, en el primer día que llegué a Buenos Aires, me fui a parar en Palermo. Donde estaba mi hermana, ¿verdad? Sí. Y ella ya me consiguió el trabajo, pero en un asentamiento que hoy día le decimos asentamiento antes era Villa Miseria. Villa Sildaño se llamaba la villa. Y ahí tenía un paraguayo que tenía un taller grande de calzado. Famoso. ¿En qué año eso habrá sido? Y en el 68 yo. 68, tiempo. Entonces fui a trabajar como zapatero yo. Pero mi intención era, y estaba estudiando ya acá, era electricidad. ¿Pero vos ya sabías de zapato o ahí fuiste a aprender? No, ya tenía experiencia. Cuando era chico me fui a una fábrica en Itagua, fábrica de calzado, a aprender, ¿verdad? Y Itagua lo es famoso por los calzados, mucho ¿verdad? Calzado, se mandó, porque si hay para Caraíbe, kilómetro 35, ahí. Vecinos, operar se mandó. 34 ahí está Sortan. Y ahí enfrente estaba el famoso Cerro Güey. A bebé en Gela Zapatero de la misma cosa. Y bueno, y todo eso ya tenía yo como experiencia, ¿verdad? Ya conocía los talleres y con ese conocimiento me fui a Buenos Aires, ¿verdad? Sí. Pero era para estudiar la parte de electricidad. Ya hice mi electricidad básica, instalación domiciliaria, pero quería yo algo un poco más fuerte, más grande. Y ya no me daba el cuero para el costo, ¿verdad? Era más caro el curso para electricidad superior, ¿verdad? Claro. Entonces, pues, animada en ese caso esa hermana me dice, yo acá ya conseguí tanto de trabajo, seguimos hablando de estudio. Y me fui y terminé mi curso, yo terminé mi estudio en Otto Kraus, se llama un colegio técnico que estaba en pleno Buenos Aires, ahí sobre la avenida de Mayo. Ahí yo terminé mi estudio, y cuando terminé mi estudio y nosotros estábamos ya casados, le propuse a ella para que si quería volver a Paraguay, porque se me ofreció una oportunidad porque se estaba iniciando la Itaipú. Itaipú. Se estaba iniciando la Itaipú y quería venir a probar mi capacidad, ya dejar mi trabajo, porque yo estaba haciendo otro trabajo en Buenos Aires. Yo claro. encargado de edificio. Estaba mi cargo, hacía mantenimiento de edificio. Sí. Ascensores, todo esto, calefacción, todo esto, la parte de la instalación. Claro. Mi estudio era para otras cosas. Estaba más preparado para otras cosas. ¿Yula Itaipuna? ¿Le conseguí pico? Los primeros tiempos a pagar la derecha de piso a Opea y qué. Y tuve un año, 8 meses en la Itaipú, en cantera de obra, y ahí le conocí a los directivos de la ANDE. Entiendo. Y el gerente de la ANDE
me trajo, pero con la promesa de que yo no iba a ganar el dinero de Itaipú en la Ande. Pero como mi familia se quedó acá, y ellos ya se querían ir de vuelta a Buenos Aires porque se quedaron solos acá y yo estaba en la frontera, ¿verdad? Claro. Cada 15 días nomás venía. Entonces, sí, acepté el desafío de venir a Asunción, a Ande, ¿verdad? Y ahí, gracias a Dios, me jubilé ahí yo. Ahí, en Ande entonces. Sí, yo soy jubilado de Ande. Ya. Bueno, así entonces estamos visitando a esta familia, qué linda experiencia lo que estamos hablando. Entonces de la colmena de Itagua, ¿verdad? Entonces, cómo uno va surgiendo también y descubriendo, ¿verdad? En ese caminar también. Nosotros vamos a volver enseguida para conversar con ellos, seguir conociendo más lindas experiencias con Ñande Upucuera Pupore. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos entonces en la familia del señor César y Marta. Y aquí tenemos a la hija y a la familia, el esposo. Entonces ellos nos dicen también, vos te llamas Marta Guadalupe, ¿verdad? Sí. Bueno, el mismo nombre de la mamá. Bueno, ¿cuál es el testimonio así que queda un poco de tu mamá, de tus padres, que cumplen 51 años de vida matrimonial? Y para mí, mi papá y mi mamá son el mayor ejemplo que me dio Dios, porque son para mí, son mis ángeles. Me cuidaron desde el primer momento que fui engendrada en el vientre de mi madre y hicieron todo por mí y hasta ahora son mi soporte, mi vida de todas las mañanas, de todos los días. Para mí es lo más importante que Y estás imitando para lo que te enseñaron. Sí, estoy haciendo todo lo posible. Bueno, ¿y qué tal tu suegro, che? A mí me te cualan de suegro, cueran de, ¿eh? No, y por ahí traí, acuérdate. Tapizada ya eso pues ellos ya la te apoya ñamo arandú a ñemongueta a estaba ese a boawi eso que era la hay cuaja eso que era. O sea, han de recibir por ahí, ¿ve? Sí, sin ningún problema. Sin ningún problema. Qué bien. Bueno, así entonces estábamos conversando con esta familia aquí. Una de las hijas, ¿ustedes cuántos hermanos son? Somos 3, 2 varones y yo. 2 varones y Marta Guadalupe. ¿Cómo se llaman tus hermanos? Pablo César y Marco Augusto. Y Marco Augusto. Bueno, ellos no están ahora por cuestión de trabajo, ¿verdad? Pero también dejan ese saludo tan lindo y sobre todo ellos dicen de todo lo que recibieron de sus padres. Volvemos nosotros enseguida con Ñande Upucuera Pupore. Queridos amigos, estamos volviendo con más Ñande Upucuera Pupore. Estamos aquí conversando con esta familia, el señor César y la señora Marta. Ellos nos cuentan así toda una vida. 51 años de matrimonio para coger una media lleva. Bueno, apelar hoy sea de la formación religiosa. Marta, mamá, andela de formada con de sin de abuela, esa abuela de familia, la educación y la catequesis. A las celas se forma, o sea que la hora inculcada, la hora hija, hora tú, fuera la oñe, oreja. Siempre la ejemplo muy orela matrimonio, orela aumentar, pesar, respetar, acuerda la mala separación manda y pollo yo no ñemón que te yo no utayete hoy la separado mía acuerdando utaya mía menela o hace la hora obligada, o sea que hora inculcar y la reputir la 51 años la de matrimonio. ¿Vos de me puede? 3 dos varones y la cuña.
Tu chapama ahí, porque 51 años más, pero lento, PTI más la año en 10. ¿Y dónde nació los hijos? Porque me Buenos Aires, bebió. Buenos Aires, sí, Buenos Aires, pues PTI nace Buenos Aires, pero el mismo con ya, pero nace con o gape moiro. Yuina más. Barrio Peñande, San Miguel, San Lorenzo. Sí. Ya. Entonces, ande para ella la Yujula de Envire con la pesa, tapere, calle, paela y cuacuea, llevé la. No, todo es una casualidad. Porque ella realmente fue invitada a un hermano mío que ya falleció, que vivía en Buenos Aires también. Con otros primos se hicieron compinche para ella, porque se fueron ya tenían novia paraguaya ellos. Sí. En Villa 31, que se llama el Retiro, Villa Retiro. Retiro, ahí sí. Se iban y le dijo a mi hermano que vino recién una paraguaya, que es prima de su novia, sí, que le quería presentar a mi hermano. Ya. Y entonces yo por ahí también, como Colón no tenía nada programa, un fin de semana no tenía nada que hacer en Buenos Aires, si se trabaja el lunes a viernes nomás. Y yo le propuse, le dije, no hay otro para que me invite para que yo pueda también ir hasta ellos. Y me dice, no, vente con la abuela a Paraguay. Todo el mundo quería conocerla a ella. Ya. Que se iba a Nueva, era ahí. 19 años, entonces. Y se fue mi hermano y yo me fui como colado. Ya. A la colado, hacer de pirata la encuentro a tocarla, todos los paraguayos familiares se reunían en un lugar en la casa de un amigo que era familiar de ellos. Primo. Primo. Sí. Ahí se juntaban todos los paraguayos, de todos tomaban tereré, todo ahí, baraja, entonces yo también participé y le presentaron, pero como no se ve que no era para ellos, entre ellos, para mi hermano, entonces poca bueno no le saludaba. No penaba así, pero eso siempre me dice que yo soy un mentiroso lo que voy a contar, ¿verdad? Sí, ya sabía, no, pero era la realidad, eso es lo que ocurrió. Ella tenía una revista, en ese tiempo salía, era muy en auge la revista Gente. Sí. Y tenía en sus manos ella la revista Gente. Estaba viendo y simuladamente como llegó recién, no le conocía a nadie también. Claro. Y yo también, bajo verano, ahí entré en el grupo. Claro, dedico ahí. Ella controlante, ahí en lo mitad, como Pumbaracá, jugaba baraja, todo ahí, toda una fiesta. Sí. Y le estaba mirando, yo le estaba observando a ese hermano venía a presentar, pero no, la de los hermanos ahí no me lo te hizo. Entonces, agarró, como... La revista gente como... Agarró y puso así, se tapó la cara, como leyendo el pero no se dio cuenta que la revista estaba al revés. Y ahí me llamó la atención. Claro. ¿Por qué era? Nadie estaba controlando, así que controló todo. Dale, al revés, la revista. La revista al revés. Entonces, eso fue la anécdota que quedó, ¿verdad? Empezó a traerme ella también. Y cuando terminó todo el encuentro, cuando a la tarde nos teníamos que retirar todos, nos retiramos y mi hermano era el candidato. Sí. Había un colectivo donde paraba ahí en Retiro mismo. Ahí tenía que... Todo el mundo le traía a su casa, a su trabajo cada uno. Nos subimos todos y mi hermano era el paganiña. El novio por pretendiente. Para meter la pasaje, hacía Yupit pirata, pero ella, agua, estaba en el asiento al lado de ella libre. Y me fui y me senté al lado de ella. Pero como ya mi hermano no le dio piola, entonces... Claro. Pero había sido que tenía también, había sido de mi interés. Después vino mi hermano, pagó todo para la pasaje, jugó todo para pues y pretendiente que era ella. Claro. Como no le dio bola, entonces... me dejó el día libre él. Dame conciertos, Gina Marta. Cierto. Y así. Se mueremos, no, mentira, así, y así pues. Pagaba y te la pasaje, pues ya todo, pues ya lo sé que eres. Oye, eso muy posible, y con campo ya mata interior. Y me senté, me retomó. Ya vamos a leer, hermano. Bueno, ¿y qué tal la educación de los hijos? 3 hijos. Sí, 3 hijos, sí. ¿Hasta los cuántos años en Buenos Aires con los hijos? Y 4 años tenían. 4 años, Bellarojum. Y bien, ellos son muy, o sea que, oye, cría por ahí, buenos, y que hay estudiosos enteros, vean los 3 veas, pero ellos más por la tupa,
Pues ya puede la confirmación, ya puta más pues de catequista ahí. Ah, catequista oíra. Sí, sí, los tres son catequistas A hasta los ahora. tres, hasta ahora lo. Sí. ¿Qué? Bebé segundo la cuña. Cuando hay tepe, ahora como la familia aumentar y me embuja, cuando le me embuja 17 años ya catequista más 10, hija, cuando a la 2:30, ¿cuál es la catequista? San Antonio vamos hoy. Antonio, pues, afuera, la capilla, pues, hice la 2:30, ahora ya no más, porque ahora catequista, ahora catequesis, ahora coge, se le me embuja más, hija, guapo. Qué A ver, bien. mayor acá tú en Capiatá, pero llega un papo la comunidad, catequista ahí. Con su esposa, su familia, todo también. Toda la familia, todos los hijos. Bueno, sí, sí. Ahora inculcarla, primero se recola ese trabajo, a veces negocio, a ver Era un negocio antes. Ah, negocio. Eso era un Ahora negocio. era hacían la retiro, veían, ahora anda, pero se ve la retiro, veja, eso, no de tiempo, y más se ve la retiro, veja, pero como te diría, la misa, a ver, en tu lado, esa la movimiento familiar cristiano, esa para la, que le retiro, yo recibí, y segundo grupo, pero ya lo como ahora, y ya, ahora gusta, ahora cuando entiende la nomba, porque yo opera, el año pasado yo opera 2 veces, o sea, año, Sí, sí. yo opera 2 veces, pero llevo permisos, no va a poder Ape papo, Inara. Qué bien. Bueno, César, ¿y qué vos le querés decir de todas nuestras familias, más o menos así como vos ves actualmente la formación de los hijos, la formación religiosa? Va el mensaje en DRMS, aprende ahí, Marta, porque ven 51 años de matrimonio, para que hoy ponáis, entonces, cómo uno lleva y cómo uno llega sobre todo, ¿verdad?, a ese amor y a esa fidelidad de los 51 años de matrimonio y familia. Y eso es lo que y trabajamos nosotros, que somos los responsables de varios matrimonios. Ah, ustedes son los Sí, responsables. somos responsables y somos cabezas de grupo, y siempre lo que le inculcamos a nuestras parejas, a nuestro matrimonio, es eso, ¿verdad? De que no es fácil. Claro. No es, pero tampoco es imposible. Claro. Oí la tiro y afloje, pero siempre al final Hacia el diálogo. La paciencia, pues, es como nuestro Señor nos enseña que al final de la jornada, pero en la hora de ir a la cama, de buscar ese diálogo y buscar ese perdón, pedir ese perdón, lo que es más difícil es pedir perdón. Hacer la ayuda, la perdón, la fallar, reconocer a la fallada, hacer ese perdonar, hacer el virecuayo. Claro. Entonces, viceversa, ya Claro. y esas son con pequeños detalles que con el tiempo va haciendo, le da fuerza, a mí me da fuerza esa de decirle, te fallé, Claro, perdóname, claro, no claro. te voy a hablar Sí, más fuerte, sí, sí. O no, como también le puedo decir también, qué rico es tu comida, que hiciste bien, qué bien está, qué linda Claro, que claro. está. Eso de todo tampoco nunca nos faltó decirle, qué linda está mi Claro, esposa, que bien te queda tu... O sea, al hombre parece que le cuesta más esos detalles, ¿verdad? Y hasta incluso pedir perdón. pero A la cuñada, ¿verdad? Tú, ¿cierto, papi? A ver, belleza, se hace, vela y aguante, decir te perdono. Pero y eso, digo, los matrimonios jóvenes, que el tire de afloje tiene que haber. Ya, no hay por ahí, perfecto. Yo soy pecador, mi esposa es una pecadora. Pero a la vez tenemos que saber no tolerar que hay un Dios en medio de nosotros, el Cristo conyugal, que nos Sí, unió. sí. Porque yo siempre me acuerdo de la palabra de ustedes. Cuando nos bendigo la primera vez como matrimonio, hicieron, Sí. ya no son 2 sino 1. Una sola. Hace tan golpea. Exactamente. Y las veces que hemos renovado 100 veces, 1000 veces, hemos renovado nuestro matrimonio. Y Claro. siempre me golpea eso en la cabeza. Exactamente. Ya no son 2 sino 1. Exactamente. Entonces, se Como guía, se mensaje luz, principal. se norte, japea, se hace. Entonces, yo sé que muy bien que mi papá Dios, el día que me llame en su presencia, me va a preguntar dónde está tu esposa. Claro. Se ve en la separación. No hay jatan decir yajelte y cahuete y ñaragán. Pero en el día de mañana, cuando él ya tiene que ir a presentar Tu responsabilidad sobre esa su persona. ofrenda, le va a decir. No, ya puedo ponerme, llamo crea pa, se me envicuera mundo pala y copa y capa y la se me envicuera. Pero la pido muy me. Claro. Bebe y ya puedo ponerme, pero que ahí se la que nada que pero tengo siento ese respeto hacia mi Dios. Claro. Que cuando el día
Muy me la a cuenta de parejana. Exactamente. Muy me la andera. Tu Mi responsabilidad, responsabilidad. sobre esa persona. Ante Marta, va el mensaje de ella, sea a la familia, a los hijos, a los nuevos matrimonios, a los nietos. Siempre hay paciencia y diálogo. Y, por ejemplo, cuando hay problemas, uno tiene que callarse y después cuando termina el enojo, recién hablamos, ponemos la carta en la mesa y hablamos que así no se puede y así nosotros alcanzamos los 51 años con mucha paciencia y con diálogo, porque otro no queda. Si es que vamos a pelearnos como perro y gato, como se dice, no se va a cumplir los 50 ni no se va a alcanzar, porque eso es lo que ahora el problema, que la pareja joven a veces no tiene más esa paciencia. Gente va Sí. a solucionar. Total. Te dejo de neroga, te dejo llegar neroga, ahora upeala no. Ni un momento si una pensar ya con la con años la jala se roga porque nada se me le hace su ari. Claro. Aparte que ya damos hija, nada se me le hace su ari aguantar, a ver la paciencia, con la ayuda de Dios también todo se puede. Claro. Qué bien. Bueno, así entonces estamos conversando con esta familia. 51 años están cumpliendo el señor César y la señora Marta. Estamos muy agradecidos de habernos recibido en su casa, porque cuál testimonios y cuamos hoy, entonces como cabeza hoy de otras familias. Sí, señor. Entonces ayuda y su cuera lleva. Claro, y hoy no reclama, siempre habrá, o sea que no es que no reclama, no tiene en cuenta. Claro. Gracias a don César Baciña Marta por haberlo dicho esta palabra o orientado. O hay problemas en otro matrimonio y vienen y recurren para hablar. Sí, verlo un poco y llegar otra vez y bueno, como ellos nos respetan y sienten esa respetación, nos escucha. Claro. Es como ellos no saben cómo se llama su papá nosotros. Claro. Y ese es un mérito muy grande porque para que tu propio prójimo te tenga en cuenta así, ¿verdad? Eso es una cosa que para mí es de mucho valor. Te enorgullece. ¿Qué? Porque tengo que decir que allá por una la se debe. Exacto. Hoy me tienen cuya cara, yo oramos por ti, la oreroga, la grupo de Guay. Ella se ha considerado la oncesaña, Marta se supe la ayuda porque ahora con el trabajo. Jaupe trabajo y hago pues ya oye. La oreroga porque si ya ni gato me voy a llover a esta y de semana. Con año va a llover a curi diciembre, ni un año y nada. Y se como la se suba y no la y hace sacrificio. Hace sacrificio. Ellas fallecieron su mamá y su papá, entonces ellos nos consiguen. Es una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad para nosotros porque que te tengan así, que sea en consideración. Una persona grande como vos que y te diga. Y como agradecimiento también, ¿verdad? De todo lo que hicieron. Bueno, así entonces nosotros estuvimos conversando con esta familia. Ciertamente que hay tantas lindas cosas, bebés, sabes, Endúgina lleva la experiencia. Imagínense si comenzamos a hablar de cada una de las familias con quienes ustedes tuvieron contacto, fueron formando, acompañando su propia familia, sus propios hijos, los propios nietos, etc. Les agradecemos, queridos amigos, y ahora entonces yo les doy la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima de nuevo entonces con más Upucuera Pupore.